Muy buenas noches. Vamos a comenzar el día de hoy. Como todos los jueves, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos un día muy valioso, muy especial, porque tenemos a tres grandes terapeutas, nada más y nada menos el doctor Raimundo Macías, Emma, Emma Espejel Arco y Terry Weiss Fidel. Gracias por su confianza y por estar aquí el día de hoy. El doctor Raimundo Macías, bueno, es el fundador del Instituto de Terapia Familiar en México y, su currículo es inmenso y solo voy a mencionar las cosas más importantes. El doctor Macías es médico. Bueno, si ustedes vieron su entrevista maravillosa que le pudimos hacer del doctor Macías. En este día, la supervisión y autorreflexiva. El doctor Raimundo Macías es cortitito, es médico cirujano y psicólogo de la UNAM, psiquiatra y terapeuta familiar. McGill University, psiquiatra, Instituto Mexicano de Psicoanálisis, fue presidente honorario y, por supuesto, fundador de IFAC. La doctora Emma Espejel, una gran maestra, es psicóloga y maestra en psicología clínica por la UNAM, doctora en psicoterapia y psicoanalítica, docente e investigadora. Y Terry Weiss, terapeuta familiar y de pareja, profesora y supervisora de IFAC en Hall, en el Hospital Los Ángeles, fundadora de la terapia médica familiar en este país. Bienvenidos, muchas gracias por la confianza y gracias por honrarnos con este conversatorio tan maravilloso que vamos a tener con gente tan importante como son el doctor Macías, la doctora Emma Espejel y Terry Weiss. Y bueno, vamos a empezar. Muchísimas gracias en nombre de todos. Gracias, Terry, gracias a ti. Vamos a empezar con el título, porque el título es maravilloso y quisiera empezar con el doctor Macías. ¿Por qué supervisión autorreflexiva, doctor Macías? De alguna forma, queríamos empezar porque la supervisión autorreflexiva es parte de la formación de un terapeuta. Un terapeuta es un profesional que surge del campo de las ciencias de la salud o de las ciencias sociales, y que tiene una formación, no solamente un entrenamiento o adiestramiento, porque no es el desarrollar habilidades, sino es formarse dentro de una disciplina en la que es necesario reflexionar sobre él mismo, el tipo de persona que es y el tipo de relación, de vínculo que puede establecer en el proceso terapéutico. El proceso terapéutico es un proceso bipolar de dos polos. Un polo profesional formado para actuar en este proceso psicoterapéutico y ayudar al polo paciente, que puede ser una persona, una pareja, una familia o un grupo, a lograr los cambios que le permitan superar el malestar o la problemática que surge de relaciones insatisfactorias y lograr una relación y una vida más satisfactoria
que le permita desarrollarse lo más plenamente posible. Y en este proceso, el polo terapéutico, el terapeuta necesita participar con plenitud, no solamente con habilidad conceptual de entender lo que le pasa al polo paciente, o con una habilidad de técnicas específicas, sino con una capacidad de comprensión en lo universal que comparte con el polo paciente y en la unicidad, de modo que somos todos los seres humanos iguales, principio de universalidad, pero al mismo tiempo somos diferentes, únicos e irrepetibles. Y así nuestros pacientes son únicos e irrepetibles y nosotros también somos únicos e irrepetibles. Por eso tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos en nuestra participación en este encuentro profundo con nuestros pacientes. Es autorreflexiva por eso, porque reflexionamos qué se está moviendo dentro de nosotros para poder no solamente captar la problemática del paciente desde un punto de vista meramente conceptual, sino captarlo en su totalidad integral, en lo que siente, en lo que piensa, en lo que hace, e integrar una comprensión, repito, valga la redundancia, integral de cómo es, qué le sucede, para ayudarlo a que él cambie. El cambio lo hacen nuestros pacientes, pero a partir de ese encuentro relacional que se da en la terapia, que integra dentro del terapeuta una comprensión de su sentir, de su pensar y de su actuar de nuestros pacientes, entendiéndolo a través de la empatía y entendiéndolo a través de los conocimientos de la problemática humana que compartimos todos con sus diferencias. Por eso, la parte de la supervisión, no solamente una supervisión técnica de la teoría, qué es lo que entendió, no solamente una supervisión de las técnicas que aplica, sino una supervisión del total de la relación de la que uno es parte también. Por eso es autorreflexiva sobre uno mismo y sobre la relación que se está dando en el encuentro con sus pacientes. Esa es el concepto que parte de esta idea de supervisión autorreflexiva, que es una parte de la formación del terapeuta. Viene otras partes, que es toda la información de conocimientos de las distintas teorías para entender a los seres humanos. Teorías, algunas de ellas que se centran en aspectos parciales o que tienen una visión más integral. Por eso cuando se plantean que si es psicodinámico o que si es sistémico, es un absurdo. Porque si se es auténticamente sistémico, se tienen que integrar todos los sistemas de los que participamos los seres humanos. Es decir, no solamente lo biológico, no solamente lo psicológico, no solamente lo social, lo interpersonal, sino lo espiritual también. Es un enfoque entonces integrativo y que integra a través de la autorreflexión todo esto que se da de nosotros al mismo tiempo que se está dando en nuestros pacientes en el encuentro de las sesiones terapéuticas. Por eso el programa de IFAC trata de contemplar todos estos aspectos y tenemos seminarios teóricos, seminarios de técnica, seminarios clínicos para que los terapeutas en formación tengan la experiencia clínica
personalmente de estar viendo casos clínicos conducidos por otros compañeros o por sus maestros. Hay programas de entrenamiento en que nunca han visto a uno de los maestros trabajar, como nosotros lo hacemos en las sedes clínicas en vivo, y ahora lo estamos haciendo en forma virtual por la pandemia, pero parte de la riqueza del programa de formación de IFAC, donde se formó la doctora Espejel y donde se formó Terry, implica no solamente los seminarios de teoría y de técnica, sino los seminarios y la experiencia clínica en las distintas sedes clínicas de alto nivel, institutos nacionales, además de las sedes clínicas del propio IFAC, para esa experiencia. Además, darle como una experiencia que tuvimos la fortuna desde el primer programa de entrenamiento, desde la primera generación, que trabajara con nosotros Virginia Satir en seminarios vivenciales, para que eso desde el principio vaya integrando la experiencia vivencial de los terapeutas con las familias, que no es posible exigirle a un terapeuta, una persona que quiere formarse en terapia familiar, exigirle terapia de su propia familia, porque no se le pueden exigir de alguna forma a terceros, que es el resto de los miembros de la familia, el que entren a un proceso terapéutico porque uno se quiere formar como terapeuta. Entonces, obligatorio no puede hacerse. En aquellos casos que libremente lo quieran hacer, sí pueden hacerlo, pero en los que no quieran participar o que no esté la familia disponible porque viven fuera y vienen de fuera a su entrenamiento a una institución como IFAC, entonces lo que sí se les pide es que hagan su proceso terapéutico personal con un terapeuta individual o en un grupo terapéutico en donde puedan manejar su intimidad y la problemática que ellos viven, porque todo mundo tenemos problemas. Todo mundo tenemos problemas en tanto que no siempre nuestras necesidades más específicamente humanas, además de las necesidades biológicas, se satisfacen adecuadamente en nuestros encuentros humanos. Entonces, gracias, doctor Macías. Vamos a seguir conversando. La supervisión autorreflexiva. Muchas gracias, doctor Macías. Emma Espejel y Terry, ¿qué piensan de la importancia de la supervisión, en este caso en terapia médica familiar y en el IFAC, por supuesto? ¿Quieres empezar tú? Sí, Terry. Bueno, en IFAC lo mencionó un poco Ray, y yo agregaría que es toda una experiencia de desarrollo profesional y de desarrollo personal, ¿sí? Después, cuando yo presente, quiero hablar un poco de mi rol como supervisada, tanto en la UNAM como en IFAC. Después, como formada para ser supervisora, toda una experiencia aquí. Bueno, desde luego antes quiero agradecer a ti, Alma, por haberme invitado, a Ray porque él fue la primera persona que me introdujo en el tema, en la preparación de la supervisoría, ¿no? Y a Terry, desde luego, que me hizo favor de invitar a colaborar con ella en la supervisión. Bien, y luego mi otro rol es el de ya como supervisora, ¿sí? Y el siguiente es como maestra para capacitar a los terapeutas que quieren ser supervisores. Todas han sido experiencias interesantísimas de crecimiento y desarrollo personal. Muchas gracias, Emma. Terry, ¿qué quieres agregar para iniciar este maravilloso conversatorio con el doctor Raimundo Espejel? Mira, yo no quiero ser repetitiva, lo que de alguna manera estoy totalmente de acuerdo, y más en toda la explicación que dio Ray sobre lo que es la supervisión y esta parte autorreflexiva que tiene que ver con, bueno, yo diría, esta reflexión constante
¿sí?, que tenemos de nuestro trabajo, de la forma en que trabajamos como terapeutas, de la relación que tenemos con nuestros colegas, y en el caso de la supervisión, pues yo diría con nuestros supervisandos. Y eh, pienso que esta reflexión es, es eh, continua, es evolutiva y es como una danza, así lo veo yo. Es reflejar sobre mi rol como terapeuta, como supervisora, y constantemente estar reflexionando sobre lo que los terapeutas con los que yo trabajo están realizando, cómo están realizando su trabajo. Y empieza desde el ser, desde la formación como terapeuta, y después como docente, y luego como supervisora y como profesora de supervisores. Entonces estamos completamente de acuerdo en lo que se ha dicho, y creo que un poco lo que dijo Emma sería lo que yo también quisiera plantear, ¿no? Yo quisiera en esta ocasión plantear lo que para mí es la supervisión, lo que implica las fases por las que pasa el supervisando, el terapeuta, y lo que es la supervisión en terapia médica familiar. Y pues empezar diciendo que realmente para mí la supervisión es de las actividades más sagradas en nuestro rol como terapeutas familiares. Es tan sagrada como la misma terapia con pacientes. Y tal vez de más compromiso. Porque tiene el compromiso con el terapeuta, con el rol que ejerce, con la familia con la que trabaja y con lo que uno como supervisor puede y debe de captar y acompañar y ayudar a que el terapeuta se sienta entendido, cómodo, y que se le aclaren sus dudas, entre otras cosas que yo diría sería más específica más adelante. Doctor Raimundo, ¿cuál sería el principio básico de la supervisión y cómo puede definirse esto como una forma de enseñanza? El principio básico es compartir la comprensión, no solamente conceptual o conductual, sino también empática del supervisando, del terapeuta familiar en formación, para que esa comprensión integral de lo que le está pasando al polo paciente, con este enfoque sistémico, que puede ser, como decíamos, individuo, pareja o familia, le permita entonces, con una comprensión integral, repito, poder ayudar a aquel sistema, el sistema personal individual, el sistema pareja o el sistema familia, el conjunto de elementos de cada uno de esos sistemas comprenda lo que está pasando en su relación. En la relación en lo que se refiere al individuo, ¿qué está pasando en su relación interna con todas las personas con las que se conecta y se relaciona? Pero que él está afectando en su interior, en su estado de ánimo, en su forma de pensar, en sus metas, en sus objetivos, en su conducta y en sus emociones. Y lo mismo que es lo que pasa en la relación de la pareja. Es una comprensión integral de lo que está pasando en ese sistema individual, pareja o familia, para que el sistema, y cuando hablo del sistema,
hablo de todos los miembros de los sistemas humanos que están siendo objetos de la intervención, una diada en la pareja, una multiada, un sistema multiádico en una familia de 3 o más miembros, o también un sistema multiádico en un grupo terapéutico que comparten en común los grupos terapéuticos. Comprendiéndolo, los ayude a enfrentar mejor la problemática que están viviendo y encontrar las alternativas de solución más adecuadas. Muchas veces las alternativas de solución que cada uno intenta en sus relaciones humanas no son desafortunadamente las más adecuadas porque no hubo una comprensión integral de lo que está pasando y del papel que tiene cada uno de los elementos de ese sistema. A veces, por los mecanismos de defensa que ocurren y que se deposita en un otro la razón de la problemática, sin admitir que muchas veces la problemática no es originada por uno solo, sino por el conjunto de las relaciones del sistema. Y entonces la solución exige a veces la participación de otros miembros del sistema. Y los acuerdos a los que se puede llegar en lugar de mantener el choque, el conflicto entre dos partes a través del diálogo y no de la discusión, que desafortunadamente es muchas veces lo que ocurre en una comunicación disfuncional entre los miembros de un sistema, o en la propia comunicación disfuncional con uno mismo también, con interpretaciones equivocadas de lo que está ocurriendo en su relación con un otro, que puede en un momento dado estar obedeciendo a distintas motivaciones de las que suponía el que está sintiendo agresión o que está sintiendo rechazo. Y que no es así, sino es de alguna forma un cambio en la relación. Muchas gracias, doctor Raimundo. ¿Puedes subir un poquito más su micrófono, por favor? Muchas gracias. Ok. Gracias. Doctora Emma Espejel, ¿qué fue para usted, para ti, Emma, el ser supervisada? Que querías hablar de eso, como cuando estabas estudiando. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. Pasó que fue para mí no nuevo, ¿sí? Pero era un sistema muy claro, muy jerárquico, muy lineal, de causa-efecto, y a veces demasiado centrado en la patología. Estoy hablando de hace muchas décadas que afortunadamente ha cambiado, se ha transformado. Y luego llego al Instituto de la Familia y el tipo de supervisión que tengo cambia completamente, ¿no? Es decir, se da una supervisión circular, muy humana, muy de pares, muchas veces muy de pares, aunque claro, tiene su lugar el supervisor, pero se daba un ambiente muy diferente. Eso es lo que yo quería decir. La primera sorpresa es haber vivido ese cambio en el tipo de supervisión, de ser supervisada en uno y en otro lugar, en una y en otra época. Después, digamos, en mi preparación en el curso de supervisores, que también Ray lo promovió y me hizo favor de invitar, volví a confirmar eso, ¿no? Como mis supervisores de IFAC ya tenían otra visión sistémica, global, circular, porque ahí ya era otra cosa, nos entrenaban ya en
en un nivel, diría yo, de segundo orden, ¿no? De una cibernética de segundo orden, es decir, en donde estás viendo al supervisor que está supervisando al terapeuta y el terapeuta está viendo a la familia. Tiene ese curso maravilloso de que aparte de lo teórico, tiene ejercicios en donde se simula un terapeuta que está viendo a una familia, pero el supervisor en entrenamiento está observando al terapeuta y el maestro está observando al supervisor, al futuro supervisor. Entonces ese fue otro nivel, otra sorpresa, muy, muy interesante, ¿no? Y que obviamente va generando tu crecimiento, tu apertura a lo que son las relaciones, a los diferentes sistemas, ¿no? En una circularidad constante y cambiante, ¿no? Y luego, bueno, ya tener la experiencia de ser supervisora en diferentes instituciones, que me ha tocado la fortuna de estar por toda la República haciendo supervisión con grupos, que eso es muy rico, lo decía yo ahora en el grupo de terapia médica familiar, que Terry me hizo favor de invitar, cómo se da una dinámica donde el supervisor aparentemente pierde jerarquía, pero no es eso, es que permite la introducción de todo el grupo y entonces hay un enriquecimiento maravilloso, ¿no? Wow, muchísimas gracias, doctora Emma Espejel. Doctora Terry Weiss, ¿qué aspectos básicos son para la supervisión? Por ejemplo, ¿cuál es, Terry, tu estilo de supervisión? Bueno, mira, mi estilo de supervisión, también tuve una historia parecida a la de la doctora Espejel, a la de Emma, que en principio fue lineal, fue desde un corte psicodinámico, psicoanalítico, casi podría decir, inclusive con un gran psicoanalista, mi primer supervisor fue el doctor Antonio Mendizábal, que además había sido mi psicoanalista. Luego, cuando estudié en Israel terapia familiar, pero además estaba haciendo la especialización en psicología clínica y psiquiátrica, en el psiquiátrico, fue también de orden lineal, pero además muy centrada en el síntoma, por ser un psiquiátrico. Entonces, era muy conceptual y muy poco centrada en la persona, el terapeuta. Después de experiencia en Israel, ahí estaba yo estudiando terapia familiar y ahí logré que me permitieran en el hospital donde hacía psicología médica y en el psiquiátrico incluir a la familia. Hubo en 2 oportunidades que pude incluir a la familia y entonces pues es como si yo me estuviera supervisando solita de lo que me estaba pasando a nivel sistémico, pero era centrado en la familia con la que yo trabajaba. Cuando llego a México, tengo la fortuna de tomar el curso de supervisores al que me invita el doctor Macías, y ahí tengo esta gama maravillosa de profesores, colegas que conforman el curso, en donde cada uno de ellos, bueno, el doctor Macías, la doctora Espejel, todavía tuve la fortuna de tener a Sarita Meckler, bueno, a Portes, a Paco Avilés, y otros, ¿no? Es horrible de empezar con nombres porque a uno se le olvidan, pero a todos los que conforman el curso de supervisores. Y ahí aprendí algo muy importante. Y lo que aprendí fue que eso que aprende el supervisando al principio o el supervisor en entrenamiento. Y es
proyectar o identificarme, primero identificarme y luego uno introyecta lo que mejor le viene, ¿no? Las diferentes técnicas y formas de cada uno de estos profesores de tanta experiencia. Bueno, pues de ahí la experiencia puede seguir siendo docente y luego ser yo supervisora con toda esta cantidad de modelos de relacionales como supervisora, en donde pues las primeras supervisiones son en el IPAC, a nivel sistémico, y luego en terapia médica familiar. Y en terapia médica familiar se me abre un mundo absoluto y totalmente diferente, en donde realmente esta supervisión sistémica se vuelve absoluta y totalmente integrativa, porque integra al sistema del paciente, al sistema de la familia, al sistema médico, al sistema de enfermería y a todos los subsistemas de altísima complejidad del hospital, que están siempre incluidos en la supervisión. Entonces, la supervisión cobra dimensiones casi difíciles de plantear inclusive, porque son como de muchísimas capas. Entonces, el rol del supervisor es estar muy concentrado, con la mente abierta, con una conciencia absoluta y plena de lo que de la fase por la que atraviesa el supervisado, en qué momento evolutivo de su formación está, de cómo está presentando el caso, ¿sí? Y cómo lo dice, cómo lo expresa, pero además cuál es ese lenguaje no verbal, afectivo, emocional, que también tenemos que leer. Y qué está pasando también con el contexto del terapeuta, porque también está hablando de todos los otros subsistemas que ya mencioné. Y entonces creo yo que hay algo, Emma y Ray, que me parece muy importante de incluir, que no nada más es nuestra formación conceptual y de experiencia clínica y de docencia, sino también la facultad intuitiva e imaginativa. Porque tenemos que imaginar y visualizar lo que este terapeuta nos está queriendo transmitir. Entonces lo que yo siento que pasa es que hay como una danza constante en donde estoy yo colocada en mi persona, en mi rol como supervisora, pero luego me voy y danzo de una manera casi hipnótica y entro a lo que le pasa al paciente, al terapeuta, y lo que están viviendo los pacientes para luego regresar a mi propio lugar de supervisora. Y es una ida y vuelta constante, y además de estar oyendo la parte conceptual y de técnicas, es estar imaginando y viendo y captando lo que le pasa a cada uno de los miembros del equipo, porque todos están concentrados en la supervisión y en contacto con mi co-supervisora, la doctora Emma Espejel, con la que tenemos todo el tiempo una comunicación, a veces verbal y a veces solamente no verbal, pero que estamos conectadas todo el tiempo. Entonces es maravilloso, no hay un momento de distracción. Es una absoluta y total, es como sumergirnos total y absolutamente en el trabajo terapéutico de supervisando. Muchas gracias, doctora Terry-Weiss. Doctor Raimundo Macías, usted que ha sido maestro y ha fundado tantas cosas y tiene una memoria impresionante que a mí me sorprende tanto, ¿cuáles serían estos beneficios de la co-supervisión
y la riqueza de las múltiples voces. Ok. Gracias. Yo quisiera llegar a este punto con un antecedente. De alguna forma, les decía yo hace un rato que dentro de la formación del terapeuta, no solamente hay la teoría, la técnica, la experiencia clínica, viendo casos de familias manejados por los maestros bajo supervisión, colegas más avanzados en la formación, etcétera, sino que hemos incluido en la formación, lo que les decía, seminarios vivenciales que les llamamos. Esta fue la fortuna que nos dejó desde la primera generación Virginia Satir, de enfatizar la experiencia vivencial. Es decir, entonces los alumnos llevan en el primer semestre un seminario vivencial para que tengan la experiencia. Si no tuvieron la experiencia ellos de estar en terapia familiar, tengan la experiencia vivencial en familias simuladas que les toca simular a ellos y que entrevistan los maestros, el rol que juegan todos los miembros de la familia en un momento dado y cómo van jugando ellos diferentes roles de hijos, de hermanos, de padres, etc. En el segundo semestre ya no es simular nada más familias que se pueden ir generando la problemática de forma ficticia, sino es que cada uno tiene que enfrentar su propia familia de origen. Y pueden jugar su propio rol o pueden jugar el rol de otro miembro de su familia o pueden ser espectadores y ver a su familia con la información que le hayan dado simulada por sus compañeros. En el tercer semestre presentan ellos una sesión que videograbaron y entonces sobre esa sesión videograbada se les está supervisando y haciendo tomar conciencia de su participación emocional particularmente en el proceso, el impacto que le causa al terapeuta en el momento de estar enfrentando una problemática particular con la familia que tiene enfrente de sí. Pero en el cuarto semestre es donde la llamamos precisamente la cereza del pastel. Es la supervisión autorreflexiva que uno de ellos hace una intervención con una familia simulada por sus compañeros. Cuando se hace en el tercer semestre la supervisión del caso y la experiencia vivencial de una familia videograbada, pues la grabación se hizo cuando muy próxima el día anterior o horas antes. Pero cuando se hace el seminario vivencial de supervisión autorreflexiva es hacer un corte en el momento en que ocurre algo de impacto emocional, cuál es la repercusión que tiene en el terapeuta que está haciendo el rol de terapeuta. Eso implica que no hay proceso secundario. No pasan 24 horas o 10 horas o varios días en que se da todo un proceso secundario de mecanismos defensivos y acomoda a su propia problemática, sino es lo que está sintiendo en ese momento el terapeuta. ¿Qué está sintiendo en ese momento en que la familia simulada por sus compañeros tuvo tal o cual conflicto, tuvo tal o cual enfrentamiento, tuvo tal o cual situación difícil? ¿Qué sintió él? ¿Qué le movió a él? ¿Qué cosas le evocan de su propia historia personal? ¿Y cómo está reaccionando y participando no solamente como un instrumento externo, sino participando con su totalidad de personalidad y de lo que le mueven a él las experiencias? Es la empatía en vivo y a todo color. Y todo esto es lo integral
lo integral e integrativo del proceso terapéutico y de la formación de nuestros terapeutas, para que lo apliquen ellos ya en los casos reales. Y de alguna forma, esto nos hace el que seamos capaces inclusive de con plenitud de libertad ser nosotros mismos, no imitadores o copias de nuestros maestros, sino ir integrando toda la experiencia vivencial de nuestra formación. Por eso decimos que no es un curso de entrenamiento, adiestramiento o teórico, sino que es un curso de formación de la persona, del terapeuta. Y en ese curso de formación puede uno discrepar de sus maestros y ejercer la libertad para ser uno mismo y lo más auténtico posible. Esto me ocurrió a mí. Y curiosamente, después de mi formación como terapeuta familiar en el instituto, en el Hospital General Judío, en donde una gran parte de los terapeutas familiares que trabajaban en el servicio de psiquiatría eran además psicoanalistas ortodoxos pertenecientes a la Asociación Psicoanalítica de Montreal, reconocida por la internacional. Inclusive me tocó la experiencia de que cuando ya casi para regresarme, le comenté a uno de ellos, el que yo pensaba entrar aquí a formación psicoanalítica al regresar para acabar de integrar mi formación con el doctor Fromm, que era un disidente de la internacional. Era y defensor de la libertad. Su primer libro de reconocimiento internacional fue Miedo a la libertad, mal traducido por Paidós Argentina, porque el título en inglés es Escape from Freedom, que quiere decir escaparse o evadirse de la libertad. Y bueno, pues de alguna forma, en esa experiencia con el doctor Fromm, yo me permití diferir de mi maestro. Y una de las cosas más importantes que señalaba el doctor Fromm era de las que llamaba él las necesidades específicamente humanas. Y hablaba de 5. Necesidad de relación, necesidad de pertenencia, necesidad de identidad, necesidad de un marco de referencia y necesidad de trascendencia. Y discrepo, no son 5 ni son específicamente humanas. Son mucho más. Y para no modificarle tanto a mi maestro, más específicamente humanas. Pero si decimos específicamente humanas, son privativas del ser humano y no es cierto. Especies animales superiores las tienen. Y no son nada más 5, sino son 5 grandes conjuntos que podríamos englobar en un nombre binomial de cada uno de estos conjuntos. Primero, conjunto de necesidades de relación, vinculación o apego. Necesidad de pertenencia, pero previa es aceptación y pertenencia. Necesidad de identidad y de individualidad. Nuestra primera identidad es grupal. La segunda es familiar, antes incluso de haber identidad de género y mucho menos antes de haber identidad individual. Entonces es identidad e individualidad. Y marco de referencia, pero además sistema de creencias y de valores que es más amplio que un marco de referencia. Y finalmente, necesidad de significado, incluyendo esta necesidad que nos la hizo ver Viktor Frankl, y al aceptar otras corrientes y otras ideas que enriquecen nuestra conceptualización. Y así como difiero de eso, difiero de a veces el término que manejan muchos sistémicos que hablan de la circularidad. Error gravísimo, porque su definición de circularidad implicaría una inamovilidad, una incapacidad de cambio. El círculo es una línea que gira sobre sí misma y no avanza. Entonces el concepto auténtico sería recursividad. Vuelve sobre sí misma, pero no se cierra. Y el círculo sí se cierra. Y la línea que no se cierra, que está abierta, forma una espiral que se mueve en el espacio y en el tiempo.
pero seguimos utilizando términos que alguno de los grandes maestros acuñó sin reflexionarlo totalmente, pero no somos capaces de liberarnos y de ejercer nuestra libertad y de introducir un cambio en el pensamiento. Entonces, de este modo, vamos a integrar todo lo que puede incorporarse e integrarse en este sentido integral o integrativo en el proceso formativo y en el proceso de la acción. Porque no vivimos aislados, vivimos en sistemas de mayor o menor amplitud, pero que todos nos afectan en algún nivel. Y según el campo de acción, como lo dijo muy bien Terry, va a incluir no solamente el sistema paciente o el sistema familia, sino el sistema cuando están en el hospital. Yo también empecé trabajando en el hospital mucho antes de que se formara el Instituto de la Familia. Cuando yo regresé a trabajar en el Hospital de la Raza, que es donde me había yo empezado a formar, pero la psiquiatría que yo había aprendido en el manicomio general no era la psiquiatría de un hospital general. Por eso es que me fui a Montreal a hacer psiquiatría de hospital general. Y al regresar, pues a trabajar en un hospital general, donde también empecé a hacer terapia familiar. Y fue hasta después de que ya formamos el instituto. Digo, yo regresé de Montreal en los 63, 64 entré a mi formación psicoanalítica, la acabé en 68, y en 68 empezamos a dar el curso en la Universidad Iberoamericana. Después de una visita que hizo Teodora Abel a un curso taller de terapia familiar en el hospital Juan N. Navarro, del que era director el doctor Darío Urdapilleta, en donde lo invité a que viéramos los seminarios del doctorado de psicología que heredé del doctor Guillermo Dávila, recién fallecido en 68. Muchísimas gracias, doctor. Ahí empezamos el curso y fue hasta 72 que nos separamos de la Ibero cuando formamos el Instituto de la Familia. Maravilloso recorrido histórico. Gracias, doctor Raimundo. Doctora Emma Espejel, querías también, doctora, hablar de tu experiencia como supervisora. Ajá, sí. Bueno, antes quiero aclarar dos cosas, porque ahora sí me llegó lo de la circularidad que está corrigiendo la plana RAI. Yo tengo un artículo que se publicó en la revista de Psicoterapia y Familia que se llama La investigación y terapia familiar en IFAC, una espiral zigzagueante. ¿Sí? Y ese es mi concepto. Estoy de acuerdo con lo que señala RAI. No es cerrado, no estoy pensando en un círculo cerrado de ninguna manera, sino en algo dinámico y que se mueve. Esa es una. La otra es lo que dice Terry, que nos falta incluir en nuestro programa la imaginación. Tenemos autoimagen, Terry. En el tercer semestre se da autoimagen. Y de alguna manera tenemos las sedes donde se ven familias grabadas y familias en vivo. ¿Sí? Ahorita en la pandemia, en el confinamiento, pues necesariamente son a través del Zoom, ¿no? Pero en las sedes se ven en vivo, ¿no? Y ahí se considera todo absolutamente, no nada más las técnicas, sino la intuición de la que hablabas, que es sabiduría acumulada en las experiencias donde todos hemos estado. Yo tuve también la experiencia muy, pues, muy discutida, pero de mucha formación en la Castañeda, en el manicomio general de la Castañeda, que también me marcó y a la vez que me dio muchísimo aprendizaje. Grandes conversaciones yo tuve ahí con los enfermos psicóticos y esquizofrénicos, que decía yo, a ver, ¿dónde está la historia de la revolución en México? ¿Y dónde están las fantasías de estos pacientes psiquiátricos, no?
preguntas que me cuestionaba y que poco a poco con los entrenamientos y avances evolutivos, pues ya más o menos tengo respuestas. Muchas gracias. Gracias, Alma. Gracias, doctora Alma Espejel. Doctora Terry, de esto tan especial y agradecerte la idea de esta mesa para este jueves. Antes que nada, antes de que se me pase, ¿cuál sería la diferencia entre la supervisión familiar sistémica y la supervisión integrativa de terapia médica familiar y el trabajo multireflexivo que se enlaza entre el supervisor y los supervisados como un beneficio de la co-supervisión y la riqueza de múltiples voces, además de esta parte de la intuición que tanto hablas tú y de este arte? Gracias, Terry. Gracias. Voy a tratar de... Es una pregunta que me puede llevar así, es muy amplia la respuesta, pero la voy a tratar obviamente de sintetizar. Y quiero ver cómo empiezo a sintetizarla, por dónde empiezo. Pues yo creo que en primer lugar es que se incluye esta visión bifocal. O sea, además de ser sistémica, hay una visión bifocal. ¿Qué quiere decir eso? Que el terapeuta y obviamente el supervisor están concentrados en la parte emocional, relacional, sistémica, estructural del paciente y la familia, pero además en la parte del síntoma. O sea que están centrados en la parte biológica también. Y todo el tiempo, o sea, no es que hagan una y luego la otra visión, es que todo el tiempo son las dos visiones. Están en una, procediendo y trabajando y apoyando desde una visión virtual. Pero ojo, esto ha sido muy cambiante a través de estos 18 años de práctica. Empezamos teniendo este abordaje con el paciente y la familia. ¿Sí? Pero luego hemos incluido al médico, a la enfermera y a todos los otros subsistemas que se prestan en cierto momento del hospital. No todo el tiempo, pero a veces, ¿no? O sea, administrativo, etcétera. Y ahí también se aplica esta visión bifocal. Y dentro de esta visión bifocal de mente, cuerpo y alma y sistema, ¿sí? Y afectos, está también la parte generacional. Nosotros trabajamos esta teoría de Bowen, del trabajo del familiograma trigeneracional y cuatrigeneracional, a veces absolutamente con todos nuestros pacientes. Y lo hemos extendido de pronto a trabajarlo con parte del sistema médico, cuando se puede. De ahí derivamos y intentamos entender, además de lo que ya se ha dicho, porque no voy a repetir, las creencias en relación a las enfermedades y a las crisis y a las muertes. Esto de inmediato lo comentamos con los médicos. Cuando estamos comentando con los médicos en forma automática, también estamos observando qué le está pasando al médico con esto. No nada más es la ayuda al médico, sino que ya estamos haciendo un trabajo analítico, terapéutico con el mismo médico. A veces es explícito y a veces se queda en el lugar implícito. La parte psicodinámica se utiliza para entender las transferencias, las contratransferencias, las resistencias, los mecanismos de defensa y evitar los acting outs. Esto se juega en la supervisión cuando el supervisando está narrando el caso. Está todo esto en juego. Entonces, es la parte biológica, biopsicosocial, más el enfoque sistémico, más el psicodinámico, que sería el análisis de la parte transferencial y contratransferencial,
y las resonancias, retomando ahí toda la visión de Moni Alcaín, la explicación y visión de Moni Alcaín. A diferencia, tal vez, de la supervisión, ya que pasó por todos los niveles que Ray mencionó en la formación, y que el terapeuta ya está como muy libre de trabajar, y que esa es nuestra meta, ¿verdad? Que ahí llegue el terapeuta, en donde ya es el mismo. En terapia médica familiar sí se sigue con un protocolo. El terapeuta es libre de trabajar a su forma y a su estilo, sin embargo tiene que estar apoyado con un protocolo de funcionamiento de supervisión, en donde va a analizar el momento del ciclo de vida del paciente, de la familia, del médico, etcétera, de todo el contexto. Más aparte entra como punto de importancia el momento del ciclo de vida para el supervisor, ¿sí?, del terapeuta. Y además el momento del ciclo de vida de las supervisoras. Y a dónde nos remite, no nada más a nivel afectivo y a nivel psicodinámico y sistémico el caso, sino a nivel biológico, porque nos toca en un lugar que se siente en el cuerpo, que es la enfermedad. Y si alguien de nosotras vivió una experiencia parecida, las resonancias son pues múltiples y muy importantes de ser mencionadas, mientras está todo el equipo. Y todo el equipo está viviendo las mismas experiencias. Y después de que el terapeuta termina de exponer y de que nosotras hacemos esta labor que hace el supervisor con el terapeuta y le preguntamos en qué podemos ayudar y cuál es a lo mejor el atoramiento o por qué trajo el caso, ¿sí? En ese momento también hacemos lo mismo con todo el equipo. O sea, a cada uno de los del equipo de terapia médica familiar, que somos como 9, se les pregunta lo mismo y toman parte como si fueran ya supervisores, aunque todavía no han tenido el entrenamiento. Pero ya yo creo que para cuando lo tengan ya sabrán mucho, porque ya saben cómo ponerse en el lugar de ese terapeuta. La diferencia también, además de la bifocal, de todo lo que ya dije, hay otra diferencia que Ray, yo sé que no es lo aceptado estrictamente bajo los lineamientos de la supervisión sistémica. Sin embargo, en el último curso de supervisión en Rochester al que yo asistí con la, ¿cómo se llama la asociación? Ray, Emma, la AA. ¿Hasta? No, American Association of American Family and Marital Therapy, no es apta, es la académica. Ahí en la última junta clínica que tuvimos de supervisión, se aceptó que en los casos de terapia médica familiar muchas veces se podía, en el análisis de la contratransferencia del terapeuta, hacer un trabajo casi psicoterapéutico. Por lo menos hacer la pregunta de dónde te lleva, qué te pasa con esto, y muchas veces el terapeuta en ese mismo momento de supervisión se ha logrado, conectar con ese punto ciego, que era ciego y de pronto se hace consciente y se hace un proceso elaborativo muy rápido y no tiene necesidad de regresar y retomar terapia. Quiero decir que todo mundo ha pasado por un proceso terapéutico individual, por supuesto. Y también quiero decir que todos los que estamos en el equipo de terapia médica familiar pasaron por IFAC, o alguien que vino de ILEP, pero todos son terapeutas familiares.
además de haber hecho todo el curso de terapia médica familiar y las prácticas que tienen que ver en vivo con lo que se hace en IPAC, con las sedes clínicas, pero acá en los cuartos de los pacientes, en los pasillos con los médicos, acompañados los practicantes de los terapeutas familiares y de los profesores de prácticas que somos nosotros. Entonces, es muy amplio, es muy, y además integrativo de conceptos en la práctica y en el desarrollo evolutivo. Muchísimas gracias, Terry. Damos una última ronda por tiempo. Son las 9:05, tenemos media hora y si quieren abrimos micrófonos para que participen los que están en la sala, nuestra audiencia, con preguntas o participaciones. Doctor Raimundo, por favor. Bueno, yo, si se me permite, Terry, puedo hacer una sugerencia. Ray, ¿te puedo decir algo antes? Acabas de decir, no es unifocal, es multifocal e integrativo, por supuesto. Pero no solamente dos focos, tú mismo lo señalaste, es una multitud de focos, entonces es multifocal. Oye, y es espiral, por supuesto, eso es muy importante, porque cuando hicimos los niveles de intervención del terapeuta médico familiar, es una pirámide, esa pirámide ya la estamos cambiando por una espiral, porque no puede ser diferente, o sea, menos en un caso de enfermedad, porque todos sabemos que la razón por la cual el paciente se ingresa al hospital es una, ¿no? El motivo de ingreso, pero a los pocos días puede ser otra. Entonces sube, baja, todo el tiempo. Hay progresión, regresión y muchas veces, bueno, hay curación, ¿no? Otras veces desgraciadamente no. Muy bien. De alguna forma, entonces, este proceso es multifactorial, multifocal, pero integrativo, porque es la totalidad de la naturaleza humana, incluyendo todas sus dimensiones, permite una comprensión más profunda. Permite una comprensión mucho más profunda, holística, podríamos decir, totalista, de los procesos sistémicos que se dan en distintos niveles. Y aquí quisiera yo inclusive, ya que tú mencionaste, por ejemplo, a Murray Bowen, quisiera yo mencionar a Bossormen y Nash, porque Bossormen y Nash se va más allá todavía, se va en el tiempo a los sistemas que son antecedentes al sistema que nos da origen y habla de los legados intergeneracionales. Entonces, no solamente los sistemas que están en el presente interactuando, sino que en el presente también actúan sistemas del pasado a través de legados intergeneracionales. Esa es la necesidad de integrar todo lo que ocurre y no solamente un aspecto de lo que ocurre, que puede ser el presente, sino irnos al pasado e irnos al futuro, porque son los objetivos que de alguna forma se quieren lograr y que no se logran de inmediato. Entonces esto nos permite seguir un proceso terapéutico que tiene etapas y que tenemos que ser muy claros de las etapas, las fases y los pasos que todo el proceso tiene. Y podemos hablar de una etapa inicial con una fase de evaluación y una fase de definición de objetivos a partir de la evaluación, no solo de la problemática, sino de los recursos que tiene el sistema familia y el sistema terapéutico que lo engloba. Pasar luego a la fase de intervención, que puede tener muchas
a la etapa de intervención que puede tener muchas fases dependiendo de los objetivos que queremos realizar y definidos en la segunda fase de la etapa inicial. Y así podemos tener fase de objetivos inmediatos o fase de objetivos a corto, mediano o largo plazo. Y cada una puede tener a su vez subfases o pasos para que en la etapa final tengamos una fase nueva de evaluación, qué se ha logrado y qué no se ha logrado, para llegar a la fase final de conclusiones, de cierre, continuación o reapertura del proceso para lograr otros objetivos que pudieron haberse quedado pendientes o que pudieron haber surgido como nuevos objetivos. Y este proceso, que es un proceso integral, lo tiene que tener muy claro en mente en su formación el terapeuta, porque no todas las veces va a ocurrir lo mismo. Y tiene que poder pasar de una fase a la otra sabiendo los pasos que tiene que seguir dando. Entonces, por esto el tiempo es una dimensión extraordinaria a ser tomada en cuenta para nuestras acciones, como decía yo, definir cuáles pueden ser las fases de la etapa de intervención para lograr objetivos inmediatos, horas o días, objetivos a corto plazo, días o semanas, objetivos a mediano plazo, semanas o meses, y objetivos a largo plazo, que generalmente esto se da más en la terapia individual, de meses o años, aunque hay algunos casos que pueden darse en las terapias de familia también de años o de generaciones. Me ha tocado trabajar a veces hasta con 3 generaciones diferentes, empezando no al mismo tiempo, sino sucesivamente. Vi a los padres, vi a los hijos, y luego me toca ver a los hijos de los hijos. Bueno, Ray, tú vas a ver a los bisnietos de los... No, ya no, eso ya no me van a... No, yo no lo dudo ni tantito. Oye, quiero decir algo en relación a lo que me permites tantito, además rapidito. Por supuesto, es un conversatorio y todo, Emma, y abrimos micrófonos para preguntas y respuestas. Algo que dijo Raya ahorita, en cuanto a los tiempos, quiero decir 2 cosas. Una, en cuanto al trabajo terapéutico, los tiempos en el hospital son distintos, porque las sesiones tienen que ser sesiones que cerremos siempre. En las intervenciones, que son la mayoría intervención en crisis, por supuesto desde el modelo de la terapia breve, ¿sí? No podemos hacer una intervención que sea muy larga, porque el paciente está con una debilidad no entendida, comprendida desde el punto de vista de salud, pero además no podemos hacer una intervención en la que no cerremos, porque nosotros no sabemos si vamos a volver a ver a ese paciente. Y tenemos siempre que cerrar. No sería una verdadera tristeza que dejáramos abierto algo que el paciente no pudiera elaborar ni procesar y entrar a una situación de dificultad de salud. La otra, en cuanto a tiempos, es que en el hospital lo que sucede es algo muy interesante. A diferencia de nuestro consultorio, Ray y Emma, colegas, y es que el tiempo en nuestro consultorio casi siempre es el mismo. En el hospital vamos paseando y emigrando por el hospital en diferentes tiempos. El tiempo en urgencias es rapidísimo. Tenemos que actuar muy rápido. Las cosas pasan ahí muy rápido. El tiempo en terapia intensiva es mucho más lento. O sea, y hay que adaptarnos al tiempo. El tiempo en terapia intermedia es un poco más rápido que el de intensiva. El tiempo en habitaciones es distinto. El tiempo en trasplantes, les quiero decir,
que aquí están mis compañeros y lo podrán corroborar, es como entrar al útero materno. Es lentísimo. Hasta lo que se respira adentro es como una regresión. Esa es otra cosa que quería yo decir. Lo que sucede en cuando un paciente está hospitalizado es que al otro día ya entra en un proceso de regresión, él y su familia. Es un proceso natural, normal, que se va dando en el encierro y pues ya a partir del efecto del diagnóstico y pronóstico. Entonces, son mucho más permeables a todas nuestras intervenciones. Inclusive aquí tengo a Diana frente a mí, yo la veo enfrente al cambio de narrativa, ¿sí? Porque una vez platicando con Keta me decía, es que los cambios de narrativa no se dan tan rápido. En el hospital, a veces sí, porque cuando se logra tocar una creencia que es disfuncional y de pronto se hace la diferenciación con su legado ancestral y lo que está pasando en la actualidad, y esa diferenciación, el paciente entiende que lo va a llevar a la sanación. ¿Cómo que si no hace el cambio de narrativa? Ya lo acepta volado, ¿sí? Y además lo acepta de buen grado, o sea, lo hace parte de sí mismo. Entonces, y lo último que yo quería decir es la ética. La ética del terapeuta, creo que no hablaste de eso, y si quieren hablarlo, se los dejo a ustedes, a Emma y a Ray, pero creo que es muy importante el rol de la ética del supervisor, que es muy complejo. Me gustaría darle la palabra a Emma, que ha estado más callada. Emma, por favor, Emma. Y abrimos micrófonos. Está Mauricio, que quiere participar. Muy Emma. importante el rol de la ética. Claro, Sí. yo creo que la ética del terapeuta tiene que ver con su compromiso moral y humanístico, por un lado, y por otro, claro, la transmisión de valores familiares, etcétera, pero además con su formación terapéutica. Ya dijimos que lo deseable casi, aunque no se puede obligar a que vaya a la familia, sí se pide como requisito que vayan a psicoterapia o a un tratamiento adecuado para cada persona. Y la ética va a ir en relación directa, creo yo, con eso. Un buen analizado va a tener una buena ética, desde luego, ¿no? Muchas gracias, doctora Emma. Que acá se mueven dos niveles de ética. Es lo que la ética del terapeuta con el paciente, la ética del supervisor con el supervisando y el equipo, porque en el equipo de terapia médica familiar se ha dado una relación a partir del conocimiento del trabajo del familiograma de cada uno, en donde se hablan cosas personales, entonces íntimas, entonces, y de transferencia con la transferencia a todos. Entonces también es esa ética con el equipo, pero además la ética con el hospital. Esa juramento hipocrático, ¿verdad? A todos los niveles. Y de ética absoluta con los médicos, con las enfermeras, pues se mueven nos enteramos de muchas cosas, y hay algo también que es distinto. Nuestro trabajo no queda en el anonimato. Estoy hablando de ética y de confidencialidad, pero nuestro trabajo que hacemos en el campo hospitalario no queda en el anonimato. Se enteran los doctores, se enteran las enfermeras, se enteran en dirección. Entonces, pues hay que saberse manejar en eso y estar trabajando con nuestra autoestima y la tolerancia a muchas cosas todo el tiempo. Y es muy gratificante, quiero decir, porque van a decir, pobres de estos, no. Creo que nos reciclamos con todas las ganancias que vemos en los pacientes y en el contexto en general. Muchas gracias, Terry. Quería participar, Mauricio. Quien quiera participar, levante su manita
Y bueno, aquí con nuestros grandes maestros, el doctor Raimundo Macías, Emma Espejel y Terry Weiss. Por favor, no sé si Mauricio andas por ahí, estabas levantando tu manita, pero creo que ibas en el coche. No, creo que no está Mauricio. ¿Quién quisiera hablar para abrir micrófonos? ¿Quién quiere participar? Ya no veo a Mauricio. Mientras quieran participar, yo necesito agradecerle mucho a Emma por haber aceptado esta co-supervisión conmigo, que las dos somos co-supervisoras, y bueno, pues para mí es un honor, imagínense, tener como co-supervisora a mi maestra, ¿no? A una gente a la que yo tanto admiro, aprecio y quiero, y bueno, Raimundo, estés o no estés, estés en tu casa y en tu consultorio, estás siempre presente con nosotros, al igual que las otras figuras, como son, bueno, pues muy importantes, ¿no? Jackie, Keta, Paco, o sea, bueno, yo hablo de mis figuras de relación, y de ¿qué? Ah, está aquí Héctor y yo dije, me está dictando, pero no, nada más está comentando. Sí. Bueno, yo igual para ti, Terry, para Ray, para el instituto. Muy agradecido. Gracias. Tenemos la manita ya de Mauricio y de Alma Vargas, por favor. Mauricio, por favor. Ahí está Mauricio. ¿Me escuchan? Sí. ¿Coche? Sí. Gracias, Mauricio. Hola. Hola. Hola, ¿me oyen? Sí. Sí, muy bien. Bueno, perfecto. Pues primero agradecerle a mis maestros, porque los tres son mis grandes maestros, ¿no? Y bueno, Ray, Emma, Terry. Y bueno, pues Terry, pues agradecerle que me involucre en la terapia médica familiar, me involucre en IFAC, estoy agradecido siempre con ella. Pero quiero decirle, lo que pasa es que me desconecté sin querer y no sé si ya lo comentó, pero si lo comentó que me diga ya lo dije, ¿no? No sé si... Lo que pasa es que yo venía pensando cómo la supervisión, cuando estamos el equipo de terapia médica familiar en contacto con la enfermedad constantemente, cómo la enfermedad mueve toditito lo que pensábamos que incluso ya teníamos trabajado, ¿verdad? Y eso hace que tengamos todas las sensaciones a flor de piel como los pacientes con la enfermedad y todo lo que mueve la enfermedad, no sé si Terry ya lo dijo o quisiera aumentar algo más. Dilo porque no ahondé tanto como tú. Dilo, Ray, dilo, Mau. Bueno, pues es que la enfermedad se vuelve un elemento a veces central en las familias y las familias están con el dolor y con la angustia y cómo se reavivaron nuevamente las emociones, las rivalidades, los sentimientos, el miedo a la pérdida y a la propia muerte. Y el terapeuta que entra en contacto con eso, cómo se le mueve su propia enfermedad, su propia muerte, y es confrontado. Yo, por ejemplo, puedo dar un ejemplo de una supervisión que Terry sabe ya a dónde voy. Mi padre había muerto de cáncer hacía poco tiempo, bueno, no tan poco tiempo, en realidad ya tenía algo de tiempo, y yo veía una familia que era una familia escurridiza, que nunca estaba, que no aparecía la familia, y yo llegué muy tranquilo en la supervisión, digamos, yo como hablando de esta familia, ¿dónde está? Es que esta familia no la he podido ver, porque nunca están en la sala de espera de terapia intensiva que es afuera del consultorio, ¿no? Y la supervisión de terapia médica familiar va directo y entra directo a qué me mueve la familia, qué me pasa, y yo en este momento empiezo a recordar la enfermedad de mi padre. Curiosamente,
El señor, ¿verdad? No había que ser Einstein, simplemente mi mecanismo de defensa ahí bien plantado, ¿no? Porque evidentemente todavía no lo tenía completamente trabajado, y se me revive, lo expreso con el sentimiento que eso implica, lo se trabaja en la supervisión, Terry, te acordarás, y curiosamente, saliendo de la supervisión, la familia ya estaba allá afuera, y pude trabajar diferente y conectarme diferente con ellos. Es un ejemplo, digamos, como muy evidente de lo que puede Muy hacer evidente. la supervisión de terapia médica familiar. Mau, ¿te puedo interrumpir un segundito para ampliarlo? Me acuerdo que cuando era ya por segunda vez, le digo, Mau, ¿y qué pasó con la familia? Terry, por favor, ¿Qué pasó con la familia, Mau? No, pues no están. Le dije, oye, Mau, ya van muchas veces que no están. Y le digo, oye, Mau, dime a dónde te está llevando a ti este caso. A ningún lado. A que la familia es decidiosa y no viene. No. ¿A que a dónde? A ti. A ti particularmente. Porque además defensivo, Mau, ¿no? Estaba. No, entonces cuando la defensa sabemos que hay algo atrás, ¿no? Y fue cuando Mau se conectó con el cáncer de su papá. Fue muy elaborativo, ¿verdad, Mau? Sí, sin duda fue para mí una muestra de cómo el trabajar con la enfermedad así como remueve a la familia, te remueve a ti, y cómo todos con enfrentando lo que más tememos, que es el miedo a la muerte de los seres queridos, y de repente, pues yo no había enfrentado cabalmente, no había asimilado a lo mejor o asumido la enfermedad de mi padre, según yo ya más bien lo tenía como acomodado, pero no trabajado, y terapia médica final me llevó a trabajarlo y a revivirlo y a afrontarlo, ¿no? Y a elaborarlo. Y elaborarlo, ¿no? Muchas gracias, Mauricio. Eso es lo que yo quería comentar. Qué maravilloso. Alma Vargas, por favor. Y tenemos 1 hora y media ya ahorita, pero con estos maestros, el doctor Ramón Macías, Emma Espejel y Terry Weiss, podríamos estar horas. Pero la grabación es muy pesada para nuestros Zoom. Alma, por favor. De volada. Alma, muchas gracias por reunirnos, gracias a nuestros grandes maestros. Terry, yo quisiera preguntarte, ¿cómo llevamos la intersubjetividad de lo micro a lo macro? Porque me queda muy claro la intersubjetividad que se da entre los compañeros y el supervisor probablemente, pero ya a nivel equipo, enfermeras, médicos, hospital, etcétera, etcétera, los sistemas. Te hiciste una pregunta que parece así muy difícil, pero la pandemia nos ayuda a contestarte muy fácil. Fíjate que el ejemplo es la pandemia. Es un ejemplo en donde la intersubjetividad se da con todos los pacientes, con las enfermeras, con los médicos y con todo el sistema hospitalario. ¿Por qué? Porque todos estamos sufriendo de lo mismo. Todos tenemos incertidumbre, todos tenemos preocupación, todos hemos pasado por duelos, por duelo ambiguo, por haber por la pérdida de la salud de pronto y tener COVID, o por el miedo a tenerlo, o por muchos compañeros que han perdido a seres queridos, y entonces médicos que se han enfermado y que inclusive han muerto, y enfermeras que han muerto y han perdido a seres queridos, y parte del equipo de exalumnos, de graduados de terapia médica familiar, en donde han perdido colegas, amigos, familia. Entonces, eso nos está pasando a nosotros también. Esa es la intersubjetividad. Y es cómo acercarnos, entenderlo, hablarlo, porque no podemos callarlo, ¿sí? Hablarlo de una manera que no sea nada más para bajar nuestra ansiedad, sino que sea de una forma
al servicio del proceso de sanación del paciente o de la enfermera o del médico. El mejor ejemplo de intersubjetividad a nivel macro. Oye, y mundial. Sí. Sí. Okay. Muchas gracias, Alma y Terry. ¿Con qué cerramos, doctor Macías, Terry y, bueno, y Emma? Muy breve por tiempo, ¿no? Y porque va a ser muy pesado esta maravillosa mesa. Gracias, Terry, por proponerla. Mira, yo quiero cerrar agradeciendo a IFAC y al hospital y a mi maravilloso equipo de terapia médica familiar, a cada uno de los que están presentes y a los que no pudieron venir. Muchísimas gracias. Aquí estoy viendo a Leti, a Abby, a Vivian. Bueno, es que los cuadritos a lo mejor están por otros lados, por supuesto, que ya se fue, a la que fue parte del equipo, y bueno, a todos, muchísimas gracias por haber logrado, haber cooperado y participado y colaborar diariamente, 24 horas, 7 días, toda la semana colaborando en el trabajo con estos pacientes y con este hospital y con esta disciplina de terapia médica familiar. Muchísimas gracias a IPAC y a Ray, que lo representa, y a Emma, que trabaja junto con nosotros. Gracias, Terry. A ti, Alma. Gracias, doctor Raimundo y Emma. Después, ¿dónde pueden conectar con ustedes todas las personas, que la mayoría son conocidas de IFAC y de terapia médica familiar, pero hay otras personas que no? ¿Dónde pueden conectarse con ustedes para escribirlo en el chat? Doctor Raimundo, ¿con qué quiere usted cerrar esta maravillosa mesa? Y gracias por participar. Es un honor tenerlo siempre. Y Emma Espejel, por favor, doctora Emma. Bueno, Ray, tú o yo cierro. Bueno, la espiritualidad. Yo diría que no te escuché. La espiritualidad. Espiritualidad, sí. Sí quiero hablar de dos temas que realmente me atraen muchísimo. La espiritualidad, que es un tema que estamos desarrollando desde hace mucho y lo estamos aplicando en terapia médica familiar también desde hace mucho, ¿sí? Y el aniversario del Instituto de la Familia, 50 años, que no es fácil, es realmente admirable que hayamos llegado a los 50 años. Yo creo que Ray nos va a hablar más de eso, posiblemente. Así como yo admiro a este grupo de Terry, que verdaderamente se necesita mucha vocación y mucho heroísmo para enfrentarse todos los días con temas tan duros como la depresión, la enfermedad y la muerte, que nos tocan necesariamente, como dijiste. Con eso yo cerraría agradeciéndote, Alma. Sí, gracias, Emma. Y doctor Raimundo, ¿se puede quitar está apagado su micrófono? No, bueno, Ray. Listo. Okay. Gracias. Bueno, de alguna forma quiero agradecer a ustedes tres, Alma, por haber coordinado esta mesa, Terry, por haber promovido la mesa, Emma, por participar, y mencionar que dentro del marco ya estamos en el 22, que es el año en que estamos celebrando el Instituto de la Familia sus primeros 50 años, porque espero que así como ha durado 50 años y con la estructura que tiene de estructura familiar y de ir pasando, diríamos, la estafeta a las siguientes generaciones, pueda llegar a muchos años más. De alguna forma, esto es
lo que decía yo de Bosormeñi Nash, puede ser un legado para las generaciones nuevas, que me da mucho gusto ver caras nuevas, caras jóvenes, al mismo tiempo que me da muchísimo gusto ver caras de generaciones anteriores. Entre otras, por ahí veo a María Pilar Martínez de San Luis Potosí y de otros lugares también, compañeros de ya hace tiempo. Gracias por su presencia y esperamos seguir viéndonos en este año, no una vez más, sino muchas veces más, en distintos eventos que estamos programando para celebrar estos 50 años de IFAC. No solamente en un solo evento magno internacional, sino en múltiples eventos en distintos niveles para celebrar 50 años de actividad. Es decir, como decía el dicho, y sin embargo se mueve, sigue vivo IFAC, y espero que siga viviendo muchos años más. Alma, ¿podría yo cerrar con una pregunta a Raimundo? Sí. Sí, pero estamos, sí, con mucho gusto, pero estamos es una pregunta. Con 1 hora y media, 35 minutos. Adelante, Terry. Ray, quisiera cerrar preguntándote cuándo empieza el próximo curso de supervisores. Cuando tengamos un número suficiente de interesados. Tú dime porque no podemos empezar un curso para 2 o 3 personas que son las que han mostrado interés y que les he pedido que vean entre sus compañeros si podemos lograr un mínimo de 6 o 7 personas para empezar el siguiente curso. Ok. Ya sé cuál es la tarea. Muy bien. La verdad, ¿dónde se pueden comunicar? La mayoría, no sé, IFAC, la terapia médica familiar, Emma Espejel, ¿dónde? Ahí en IFAC, Instituto de la Familia, 5550 4779 o 1421. Ahí lo tienen en toda nuestra promoción, ¿no? Sí. Y tú tienes mi celular y el teléfono del hospital, ¿no? 52 46 5000 es el teléfono del hospital. Extensión 5057. Muchas gracias, Terry. Y bueno, no me queda más que agradecer. Hoy no tengo flores para todos. Agradecer por su tiempo y su confianza al doctor Macías. Por supuesto que es maestro de todas y todos los que están presentes. A nuestra querida y gran maestra Emma Espejel, que me tiene que dar una clase de los muchos sentidos que hay, además de los 5, y de esta parte de la intuición. Y querida Terry Weiss, muchísimas gracias por poner esta mesa que ha sido maravillosa y no se nos... El tiempo, bueno, estaríamos aquí horas con estos genios, pero por desgracia se nos acaba el tiempo. Es un honor haberlos tenido en Diálogos con Alma. Nos vemos el próximo jueves con Víctor Velasco, que hace es un sexólogo abogado que hizo las leyes nuevas sobre sexualidad. Lo esperamos con mucho gusto con Diálogos con Alma, próximo jueves, 8 de la noche. Marisela Castillo, ¿quiere comentar algo? Estamos sobre tiempo extra porque va a ser muy pesado el audio. Marisela. Buenas noches. Muchísimas gracias, Alma. Un saludo especial a la doctora Emma. Estoy acá en Michoacán, en Los Reyes, entonces es un gusto saludarlas. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias, María. Gracias mil. Por desgracia, el tiempo nos persigue y con 3 genios de la terapia no alcanza. No, sí, la experiencia, los estudios que tienen, mis respetos. Muchísimas gracias, doctor Raimundo. Emma, muchas gracias
Y Terry, muchas gracias. Gracias. Y gracias a ti. Gracias, Terry. Gracias, Ray. Gracias, Emma. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Alma. Buenas noches, Terry, a todos. Gracias. Gracias a las personas que me ayudan a hacer este Zoom y a Perla que nos ayuda al diseño de la promoción. Muchas gracias. Gracias a todos. Bye.